Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones de RAP. El tema que nos toca ver es enterocolitis necrotizante y nos va a impartir el doctor Juan Ramón Cosio Cerón. Él es cirujano pediatra, es egresado de la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño Poblano. En dicho hospital realizó también la subespecialidad y actualmente se encuentra adscrito en pues en dicho servicio. Pues bueno, vamos a comenzar con la ponencia, doctor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, sí lo Buenas escucho. noches, sí. Sí, perfecto. Bueno, pues buenas noches, gracias por la invitación y pues vamos a empezar con este tema que es, además de muy bonito, muy complejo y pues vamos a empezar. ¿Me van diciendo si se ve? ¿Si avanza? Ya. Bueno, para empezar, siempre me gusta compartir con ustedes las perspectivas que tenemos que tomar en cuenta para hablar de un tema tan complejo y darles a ustedes las herramientas para que puedan transmitir eso a los familiares. ¿Por qué? Porque al final de cuentas con quien ustedes van a interactuar pues, es con la mamá y el papá del bebé, del recién nacido, y siempre van a existir las preguntas de mi bebé está sufriendo, hice algo mal, ¿qué ocasionó la enterocolitis necrotizante o necrosante, como actualmente se conoce? Para esto tenemos que conocer bien la fisiopatología de la enfermedad, entender qué es la microbioma y encontrar los factores de riesgo para poder prevenirlos. Como una introducción, pues tenemos que la enterocolitis es la emergencia gastrointestinal más común y devastadora de los recién nacidos, particularmente en prematuros. Este mes es el mes de los prematuros, pues vamos a enfocarnos en él, en el paciente prematuro y cómo va a ser su evolución de acuerdo a la enterocolitis. Este punto es muy importante, su manejo requiere un enfoque multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber un papel principal. Evidentemente, pues el que va a tener al paciente diariamente o el que va a estar pegado a él va a ser el neonatólogo. Sin embargo, en el momento que los servicios interconsultantes, que en este caso sería el cirujano pediatra, el infectólogo, el gastroenterólogo, en el momento que valoran a un niño con un diagnóstico de enterocolitis, pues prácticamente estos especialistas tienen que ir de la mano para enfocarse en darle un manejo al paciente para que a él le vaya bien. O sea, no es de que nada más el neonatólogo, sino en el momento que nosotros hacemos una valoración, tenemos que estar pegados al niño, porque la evolución de la enfermedad es muy dinámica y en cualquier momento se puede complicar, como también se puede ir para la mejoría. ¿Qué busco con esta plática? Explorar las bases fundamentales y darles a ustedes las últimas actualizaciones en el manejo de la patología. A ver, creo que tenemos un problema con la... ¿Se regresó? A ver, ya reinicié. ¿Ya? Perfecto. Ok, pues continuamos. Los objetivos de esta plática es que cuando termine, ustedes puedan identificar los factores de riesgo, entender los mecanismos fisiopatológicos clave que les van a permitir a ustedes o les van a dar las herramientas para manejar de manera adecuada y detectar las complicaciones a tiempo y darle un manejo óptimo al paciente prematuro. Reconocer las manifestaciones clínicas y métodos diagnósticos más efectivos y los que están en la actualidad. Y pues las diferencias en las indicaciones para un manejo médico y principalmente en un manejo quirúrgico, cuando ya el neonato y de acuerdo a la evolución lo amerite, y evaluar los resultados quirúrgicos y estrategias de prevención para la enterocolitis necrosante. Como definición y la más aceptada actualmente, pues es una enfermedad inflamatoria intestinal grave que afecta principalmente al recién nacido prematuro, que más adelante vamos a ver que el paciente prematuro menor a 32 semanas de gestación o con un peso menor a 1,500, pues son los pacientes que van a tener una predisposición a generar una evolución más rápida de la enfermedad. Se va a caracterizar por necrosis intestinal, la causa va a ser multifactorial, que lo vamos a ir desarrollando ahorita con el tema, y el riesgo es la perforación, la sepsis y por último, pues la muerte del paciente. En cuanto a la epidemiología, esto es muy importante porque pues tienen que saber más o menos cuántos pacientes van a ustedes valorar en un servicio en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Se va a presentar de 1 a 3 de cada 1,000 nacidos vivos. Esto es aquí en México.
y aproximadamente es del 1 al 7% de los neonatos que ingresan a la unidad de cuidados intensivos van a tener el diagnóstico de una enterocolitis necrosante. Va a ser más común, como ya habíamos mencionado, en los pacientes menores a 32 semanas de gestación y menores a 1,5 kilos. Y el promedio se va a presentar entre el 10º y el 14º día de vida extrauterina. Esto tiene un porqué. O sea, si ustedes tienen a un paciente que presenta datos de perforación intestinal antes de estos días, hay que pensar en otra patología, como una perforación intestinal espontánea. ¿Por qué? Esto tiene su porqué. El sistema gastrointestinal, la microbiota o la flora intestinal normal, se empieza a desarrollar a partir del séptimo hasta el 10º día. Nosotros le damos chance hasta el 14º día para que el proceso inflamatorio pues evolucione y genere lo que es la enterocolitis necrotizante. La intervención quirúrgica es requerida en un 30-50% en los pacientes que tienen el antecedente de ser menores de 32 semanas de gestación y menores a 1,5 kilos. Y pues prácticamente esto es importantísimo porque de 100 pacientes que ustedes tengan menores a 32 semanas de 1,5, el 50% van a requerir una cirugía. Hablando de los factores de riesgo, pues el principal, pues el motivo de la plática, pues la prematurez. Evidentemente, como el sistema gastrointestinal del recién nacido no está bien desarrollado, la alimentación, principalmente con fórmula, va a ser uno de los, bueno, va a ser el principal factor de riesgo para que la disbiosis o la microbiota intestinal normal haya una disbiosis. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una proliferación exagerada de las bacterias y el sistema inmune del neonato, como es inmaduro, va a presentar una respuesta exagerada. Entonces, ahorita que veamos las imágenes, vamos a ir desarrollando lo que es la evolución de la enfermedad. El cateterismo de los vasos umbilicales, de igual manera, funciona como un cuerpo extraño y es una contaminación ascendente. Las bacterias pues colonizan lo que es el catéter y entran al sistema circulatorio y generan una infección. Cardiopatía congénita, esto también, principalmente por el efecto de bomba. Al tener una cardiopatía congénita, el sistema esplácnico sí, los órganos del intestino van a sufrir una isquemia secundaria a una cardiopatía en el antecedente y aparte, aunado a esto, la prematurez del paciente. Obviamente enfermedades respiratorias que van a generar hipoxia y pues la asfixia como tal, que van a ser nuestros principales factores de riesgo. Los factores intestinales que incrementan el riesgo de hacer una enterocolitis, pues es principalmente la disminución en la motilidad intestinal, que va a generar una éstasis del contenido intestinal y va a generar una proliferación bacteriana mucho más rápida. Eh, los pacientes que son prematuros tienen una disminución de la barrera mucosa, que como sabemos en la mucosa pues existen inmunoglobulinas, principalmente la IgA, que esta va a ser administrada al seno materno por la madre, pero en este tipo de pacientes a ser prematuros pues no se alimentan directamente bueno, con lo que es el seno materno y existe una contaminación, puede haber una contaminación y existe una proliferación bacteriana en lo que es el intestino del neonato. Ahorita vamos a ver la fisiopatología, que esto va a incrementar la permeabilidad intestinal y va a generar una translocación bacteriana. Alteraciones en el microbioma, que es la disbiosis que ya habíamos mencionado, y las alteraciones inmunológicas de la mucosa intestinal. Ahorita vamos a ver los receptores que van a estar involucrados para que exista eh, desequilibrio entre lo que es la proliferación bacteriana y la actividad inmunológica. Y obviamente pues las alteraciones secundarias del tono microvascular. Ahorita lo vamos a ver. Como ya habíamos dicho, la exposición al alimento, el huésped predispuesto, un paciente prematuro de 32 semanas o con un peso menor a 1,5, y esto va a generar una activación en la cascada de la inflamación. Esto va a ser también secundario, o bueno, se va a maximizar por la inmadurez del tubo digestivo y la colonización de la microflora normal, que en este caso pues vamos a tener gram negativos, E. coli, Klebsiella y Clostridium difficile, y pues el sistema inmaduro. Esta imagen pues explica muy bien lo que es bueno, el inicio de lo que es la cascada o la activación de la inflamación. Estos son los enterocitos, que como podemos ver, pues tienen su membrana, tienen su núcleo, tienen su citoplasma, y las bacterias van a interactuar con los receptores. Aquí tiene que haber una mucosa que tiene que estar
empapada con lo que son las inmunoglobulinas. Sin embargo, al estar expuestas, los receptores se exponen de mejor manera y hay una interacción entre la pared bacteriana, los receptores que generan una activación de la cascada de la inflamación y hay activación de lo que es este factor de necrosis tumoral alfa, que va a iniciar la cascada de la coagulación, van a iniciar la diapéresis y van a migrar lo que son los leucocitos para tratar de compensar la lesión que están generando las bacterias a lo que es la mucosa intestinal. Eh, Esta cascada de la inflamación lastima o lesiona lo que es el citoplasma y las membranas celulares y generan lo que es una isquemia y generan una necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa va a tener la característica de que la estructura normal de la célula no se va a ver modificada, sino simplemente va a haber muerte celular, va a haber una reducción del calibre y esto va a abrir una pequeña apertura por donde van a pasar las bacterias y se va a generar lo que es la translocación bacteriana, pasan a lo que es el torrente sanguíneo y inician todo lo que es la sepsis. Aquí en esta imagen se puede ver como igual tenemos la estructura de lo que es el epitelio del intestino. Vemos cómo está recubierto en un intestino normal por mucosa y por inmunoglobulinas, en este caso IgA. Y el peristaltismo también es muy beneficioso para lo que es el buen funcionamiento de lo que es el intestino. En un paciente prematuro no tenemos esta capa que recubre lo que es los enterocitos. Hay una exposición de lo que son los factores o bueno, las proteínas receptoras que van a interactuar con las bacterias. Va a haber una apertura, se inicia la cascada de la coagulación, existe la inflamación y hay una apertura de lo que son los enterocitos y por ahí pasan las bacterias, lo que genera la translocación bacteriana. Esta imagen es muy buena porque al ratito que veamos los estadios, vamos a ir viendo cómo va a ir evolucionando la enfermedad y cómo nosotros nos vamos a ir dando cuenta cuáles son las alteraciones o los datos clínicos que tenemos que ir buscando. Esta es la membrana, igualmente la porción que más se va a afectar es la capa más interna, que sería la mucosa. La mucosa, de acuerdo a sus capas, tiene tres capas, que es el epitelio, que va a ser la capa más expuesta. Más abajo tiene la lámina propia y más abajo tiene la muscular de la mucosa. Y abajo de esa viene la submucosa. Esto es muy importante porque en la submucosa llega lo que es la arteria y en la submucosa genera una red de vasos pequeños que van a perforar hacia la mucosa. Cuando existe la cascada de la coagulación, hay lesión a la mucosa, hay la necrosis coagulativa y genera la isquemia, que va a hacer que la última capa o la mucosa se empiece a desprender y va a generar sangrados a nivel de todo el intestino. Evidentemente, pues eso genera una activación de lo que son el mecanismo anaerobio y empieza a ver lo que es aumento de lo que es el lactato, que el lactato va a ser importantísimo también para la valoración y la isquemia y posteriormente la necrosis. En cuanto a la fisiopatología, pues como ya habíamos comentado, va a ser una necrosis coagulativa que va a estar caracterizada porque la estructura normal de la célula no se va a ver modificada y de acuerdo al patrón que nosotros vamos a encontrar, puede ser unifocal, o sea, todo el intestino solo puede haber una sola parte en la cual va a estar lastimada, que va a ser un solo punto isquémico. Puede ser multifocal, que va del 25 al 50% de lo que es el intestino. O puede ser panintestinal, que prácticamente va a abarcar todo lo que es el intestino delgado y prácticamente todo el colon. Y total. Aquí en esta imagen, nosotros también cuando tengamos un paciente que presentó una enterocolitis, tenemos que ir a buscar las zonas de mayor riesgo. En este caso, pues las zonas de mayor riesgo son dos, también reportadas en la literatura y también por lo que hemos visto nosotros en el hospital. Encontramos que las zonas de mayor riesgo es el ilion terminal y esto tiene que ver porque la válvula ileocecal al aumentar la presión genera una isquemia ya normal, aunado a la isquemia que está siendo generada por la enterocolitis. Y esas zonas son las más afectadas y cuando el paciente se recupera y posteriormente
bueno, lo seguimos, podemos encontrar unas zonas de estenosis en lo que es el ilion terminal, antes de la válvula cecal, y la segunda zona más afectada va a ser el ángulo esplénico, principalmente antes del colon descendente. Esto tiene su explicación. Prácticamente todo el colon derecho va a estar irrigado por lo que es la arteria mesentérica superior, y aquí existe el cambio de irrigación. En el ángulo esplénico aquí viene la arteria marginal, y prácticamente aquí empieza a irrigar lo que es la arteria mesentérica inferior. Perdón, está aquí abajo. Entonces, al haber un cambio de irrigación, esta zona queda un poco afectada y hay un poco de isquemia ya normal simplemente por la irrigación. Y ahora, aunado a esto, pues la isquemia que genera lo que es la enterocolitis, pues genera complicaciones, y estas son las zonas más afectadas y en las que vamos a encontrar estenosis posteriormente a los cuadros de enterocolitis. Como ya habíamos mencionado, pues todo el intestino se va a ver afectado y va a haber grados variables de necrosis isquémica del intestino delgado y del grueso. Como ya habíamos mencionado, prácticamente las necropsias que se han realizado a los pacientes muestran compromiso simultáneo del intestino delgado y del colon en un 44%, o sea, prácticamente la mitad. Solo del colon en un 26% y únicamente el intestino delgado en un 30%. La característica microscópica más frecuente es la necrosis por coagulación, lo que traduce en que eso fue 100% isquémico, y otros signos incluyen inflamación aguda, crónica como crecimiento bacteriano y neumatosis intestinal. Entonces, lo que vamos a ver. En cuanto a la clínica, ah, esperen un tantito, aquí, eso último no está bien. Bueno, eh, cuando tengamos este tipo de pacientes, tenemos que tener muy en cuenta los datos de choque séptico, porque prácticamente eso es lo que va a generar un choque séptico posterior al inicio de lo que es la enterocolitis. Los primeros datos de choque sabemos que es la taquicardia, que eso va a afectar lo que es el, el gasto cardíaco, que va a estar mediado por lo que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Sin embargo, pues en los pacientes pediátricos la frecuencia cardíaca es la que se va a modificar. Entonces va a cursar con taquicardia. El segundo sistema va a ser lo que es el aumento de la contractilidad a nivel del corazón. Y el tercero va a ser aumento de las resistencias vasculares periféricas, que van a modificar el flujo. Ah, Sabemos que lo primero que se va a alterar es la piel. Se va a modificar el flujo para llevarlo hacia lo que es el corazón y el cerebro, y posteriormente la circulación esplácnica se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción va a llevar el flujo hacia los órganos más importantes, en este caso pues sería el corazón y el cerebro, y el intestino va a sufrir, además de que ya tenemos el antecedente de la necrosis coagulativa por la isquemia. Tenemos todavía los datos de choque, y es un círculo vicioso que no va a parar nunca hasta que se le dé el manejo adecuado. Ya cuando tenemos bradicardia, pues prácticamente el paciente ya está con oliguria, ya prácticamente el intestino va a estar muy dañado para ese momento, y pues ya las medidas pues prácticamente ya van a ser paliativas. Obviamente por los datos de hipoxia va a haber apnea. La hipoglicemia que se va a generar va a ser secundario al choque séptico que va a presentar el paciente. Va a presentar letargia y distermias, ¿sale? Estos datos pues son de un síndrome séptico, y eso siempre sí, siempre hago mucho hincapié de que para hacer un diagnóstico nosológico tienen que hacer un adecuado abordaje para tener diagnósticos sindromáticos y tratar el diagnóstico nosológico. Si ustedes no tienen un buen diagnóstico nosológico, lo único que van a tratar son síntomas. Entonces, si ustedes atacan el problema de base, que en este caso pues es la proliferación bacteriana y el choque séptico, todo lo demás va a ir disminuyendo y el paciente va a mejorar. La distensión abdominal se va a presentar entre el 78 y el 90% de los pacientes. Pues prácticamente todos van a manifestar la distensión abdominal. Tenemos que ser muy clínicos en ese aspecto, y siempre que tengas este paciente, siempre medir un perímetro abdominal basal para irlo midiendo por horario y diariamente, porque ese va a ser un parámetro indicativo de cirugía o no. Los síntomas más característicos son vómito en un 70%. El vómito tiene que tener ciertas características para pensar que es un problema de enterocolitis. Tiene que tener residuo. Como ya había mencionado, el intestino va
a presentar una isquemia que va a lastimar lo que es la última capa del intestino, que es la mucosa. Esa mucosa se va a desprender y eso es lo que va a manifestar el paciente con el vómito. Puede presentar un vómito bilioso, sí, o en pozos de café, pero siempre tiene que tener residuo. La hematoquesia, evidentemente por la lesión del intestino, el sangrado que va a presentar se va a mezclar con las heces y el paciente puede presentar hematoquesia en un 79-86%. Y sangre fresca, pues prácticamente va a ser lo que conocemos como rectorragia, lo que no va a estar mezclado con heces y pues ya prácticamente es un dato de que hay isquemia intestinal bastante avanzada y en una gran proporción del intestino. Ya para hacer nada más una recopilación de lo que presenta el paciente, pues distensión abdominal, que lo va a presentar prácticamente todos los pacientes. Dolor a la palpación, pues prácticamente no lo vamos a evidenciar porque pues, es un recién nacido. Sin embargo, eso lo podemos evidenciar cuando se palpe el abdomen. Tenemos que observar muy bien la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca se modifica, esto es indicativo de que el paciente tiene dolor y de que hay algo más en ese abdomen. Intolerancia a la alimentación, pues evidentemente pues, el recién nacido no va a poder comer. Eh, Vómitos, como ya lo habíamos mencionado, la sangre oculta en ese siempre tiene que estar presente. Cambio en el patrón de las deposiciones, pues obviamente va a presentar un hilio metabólico secundario al proceso inflamatorio. Y una vez que nosotros a la exploración física palpemos una masa abdominal, podemos estar seguros de que este paciente ya se perforó. Esa masa abdominal que puede presentar la conocemos nosotros como un plastrón. Evidentemente se puede perforar y por los procesos inflamatorios se puede sellar otra vez, pero ese plastrón pues no va a desaparecer y es un foco de infección que igualmente va a estar generando un círculo vicioso y va a estar generando los datos de choque. Hasta que no se resuelva o no se resuelva esa contaminación, el paciente nunca va a mejorar. El eritema en la pared abdominal pues se va a presentar prácticamente cuando ya tengamos un síndrome compartimental abdominal y pues habría que darle manejo principalmente quirúrgico. Cuanto a los clínica en los datos sistémicos, pues como ya habíamos mencionado, la letargia, apnea, dificultad respiratoria, apnea de origen central, principalmente inestabilidad térmica. Los pacientes con choque secundario a una enterocolitis necrosante van a presentar una acidosis metabólica refractaria de tratamiento. Eh, el bicarbonato pues obviamente va a disminuir, va a tener hiperlactatemia, como ya habíamos mencionado, por un secundario a la activación del sistema anaerobio. El lactato se va a ir para arriba, principalmente arriba de 5, arriba de 6. Y el anión gap también va a estar aumentado. ¿Sale? La diferencia entre cationes y anones se va a modificar y va a aumentar, lo que va a repercutir en el equilibrio ácido-base y pues va a generar lo que es la acidosis metabólica refractaria. Inestabilidad en las glucemias, secundario al choque séptico que va a presentar el paciente, la hipoperfusión tisular, el choque séptico, y cuando existe el sangrado a nivel del intestino, como el intestino va a ser abundante y el proceso inflamatorio va a ser prácticamente en todo el intestino, eh, ese pequeño sangrado va a empezar a consumir plaquetas y factores de coagulación. Entonces, vamos a tener una disminución en lo que son las plaquetas, va a presentar trombocitopenia. Una vez que presente trombocitopenia, pues podemos decir que el sangrado ya es bastante abundante y pues evidentemente aquí tenemos que ahorita que veamos el abordaje, pues los hemocultivos van a ser muy importantes para nosotros para dar el manejo. Siempre que tengamos un paciente con enterocolitis necrosante, lo primero que hay que descartar es un síndrome compartimental. Aquí en la imagen podemos ver un abdomen de un paciente que presentó enterocolitis. Este paciente pues presentó primero distensión abdominal. Podemos ver, no sé si se logra ver, de manera simple, tiene dibujo de asa, lo que quiere decir que las asas intestinales están dilatadas. A la palpación se palpa blando, no se encontraba presencia de plastrones. Esos plastrones en la literatura los reportan prácticamente en un 10%, que son pacientes estables, pero sí se les palpa, como ya habíamos explicado, son pacientes que se perforan y se sellan y generan la presencia de plastrones. Y el dolor, como ya lo habíamos manifestado, ¿cómo lo vamos a buscar? Siempre en modificación de la frecuencia cardíaca. Y vamos a descartar el síndrome compartimental. Si ustedes no tienen cómo medir la presión intraabdominal, lo que tienen que buscar son los pulsos periféricos de las extremidades. Secundario a un choque séptico también se pueden ver modificados, pero los que no se pueden modificar son los pulsos femorales. Si ustedes tienen sospecha de un paciente que tiene aumento de volumen
tiene cambios de coloración, el abdomen se ve lustroso y tocan los pulsos y no hay pulsos femorales, este paciente tiene que entrar a quirófano lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque ya está repercutiendo a nivel abdominal, ya tiene que haber un compromiso vascular importante y tiene que haber una restricción en la caja torácica, también para el manejo ventilatorio del paciente, lo que genera una hipoxia, ya aunado a la fisiopatología normal de la isquemia, pues prácticamente están ya premortem este niño. Eh, para el abordaje, pues siempre vamos a solicitar una biometría hemática completa, donde lo que nos va a importar es el recuento leucocitario, el diferencial, en este caso, pues los neutrófilos y las plaquetas. Los reactantes de fase aguda, como la PCR, la proteína C reactiva y la procalcitonina, pues van a ser importantísimos para el manejo y evaluar la evolución de este paciente. Eh, la gasometría arterial, como ya habíamos mencionado, tenemos que descartar que no haya una acidosis metabólica, cómo está el anión GAP, cómo está el bicarbonato y cómo está el lactato. Los cultivos pues van a ser muy importantes porque estos nos van a permitir dirigir lo que es el tratamiento hacia lo que encontremos o lo que crezca en los cultivos. Y tenemos que tomar parámetros de coagulación para ver que no esté haciendo una coagulación intravascular diseminada, que nos genere un sangrado importante del paciente, aunado al sangrado que ya tiene a nivel intestinal. Cuando nosotros tenemos ya leucopenia, principalmente los neutros están depletados prácticamente abajo por la respuesta inmunitaria que presentó el paciente. Tenemos trombocitopenia y la acidosis metabólica refractaria. Podemos decir que la isquemia intestinal es prácticamente total. Esta triada es la que tenemos que evitar en todos los pacientes. Siempre que tengan la sospecha diagnóstica de un paciente con enterocolitis, siempre tienen que ir a buscar estas tres cosas, porque si tienen estas tres cosas, el paciente ya está en un grado muy avanzado de enterocolitis. Y una vez que inician el tratamiento, tienen que compensar estas tres cosas. Ah. Para el diagnóstico o el manejo de la evolución, pues obviamente ya tenemos los antecedentes, ¿no? Paciente prematuro, que se le inició alimentación con fórmula, presentó distensión abdominal, eh, gasto vómitos, principalmente con mucho residuo, y sangrado por ya sea hematoquesia o rectorragia. Lo que tenemos que hacer es solicitar el siguiente paso, una vez que ya tenemos los laboratorios, el siguiente paso son los estudios de imagen. En este caso, pues sería la radiografía de abdomen. Eh, tienen que hacerse bueno, tienen que hacerse expertos en evaluar las radiografías, porque de esto también va a depender el manejo del paciente y detectar en qué momento ese paciente se tiene que operar. ¿Sale? Lo primero que vamos a buscar es lo que se conoce como neumatosis intestinal. De acuerdo al proceso inflamatorio normal de lo que es la enterocolitis, como ya habíamos explicado, la respuesta inflamatoria va a generar unas aperturas en lo que es la mucosa. Las bacterias van a proliferar y van a pasar por lo que son las partes laterales de lo que son las células y van a entrar a lo que es el sistema venoso. No entran al sistema arterial porque la arteria pues, tiene presión, entonces las bacterias no pasan por las arterias, se van hacia el sistema venoso y generan lo que es la sepsis. De acuerdo también a esto, las bacterias generan gas y ese gas diseca lo que son las capas del intestino. Tenemos la serosa, la muscular y la mucosa. Ese gas diseca entre estas capas intestinales y eso es lo que nosotros vamos a observar en las radiografías. Aquí esto se conoce como neumatosis intestinal. Si pueden ver, se ve una imagen en la cual se ve el aire en la porción más central, se ve una pared intestinal, pues se ve adelgazada, y entre esta y esta se ve aire. Esto se conoce como neumatosis intestinal. Esto prácticamente también te traduce una evolución de la enfermedad ya bastante importante. En la siguiente radiografía se ve un poco mejor y esto se conoce como imagen en doble riel, que igualmente es la presencia de gas en las paredes del intestino. Si ustedes pueden ver, pues la distribución del gas intestinal pues es muy irregular. Se ve dilatación y ven esto que se conoce como la imagen en migajas de pan, que son como bolitas.
Esto es prácticamente no patognomónico, pero se presenta en todas las radiografías de un paciente con enterocolitis y lo que nosotros tenemos que buscar es la neumatosis intestinal, que nos va a hablar de que el proceso inflamatorio ya está bastante avanzado. Tenemos que buscar también edema de asa. Esto también es muy importante para el manejo porque el paciente que no tiene un adecuado control de los líquidos va a presentar esto, un edema de asa, que también es súper importante evitarlo porque eso va a ensanchar lo que son las paredes del intestino y en cualquier momento ese paciente se puede perforar. Aquí, como lo podemos ver, se ven las líneas, se ve un ensanchamiento de lo que es la pared intestinal sin neumatosis intestinal. No, no vemos la imagen de doble riel, nada más se ve las bolitas que les mencioné, que es las migajas de pan, y se ve el aumento de lo que es la pared intestinal. ¿Vale? En las radiografías del lado derecho, neumatosis intestinal, y en la radiografía del lado, perdón, en las radiografías del lado izquierdo, la neumatosis, y en el lado derecho, el edema de la pared, las asas intestinales. Eh, Igual aquí tenemos un paciente que igual forma ya tiene una evolución más avanzada en la enfermedad. ¿Por qué? Porque la distribución ya es más anormal. Hay una dilatación casi total de las asas intestinales y en este paciente hay una complicación muy importante. Si se dan cuenta, vemos que hay adelgazamiento de las paredes, hay neumatosis entre cada una de las paredes, porque se ven las imágenes de doble riel, pero este paciente ya presenta una perforación. Si ustedes se dan cuenta aquí arriba, el aire siempre por gravedad se va a ir hacia arriba y aquí está la glándula hepática. Principalmente está desplazada por el aire que está saliendo del intestino y podemos ver perfectamente cómo se desplaza el hígado. Pues este paciente ya presenta una neumatosis peritoneal. Esta es una radiografía normal de un paciente recién nacido, prematuro de un día de edad. Pueden ver la distribución de gas, no hay aumento en lo que es la pared intestinal y hay una adecuada distribución del gas, ¿no? No vemos inflamación, no vemos nada. Sin embargo, al siguiente día, 24 horas después, ya hay una distensión de este paciente, perdón, a los 5 días. Eh, Vemos como el aire prácticamente ya dilató lo que es el hemiabdomen izquierdo, pero sí vemos la evolución, ¿no? Ven cómo está en esta radiografía, prácticamente normal. Y aquí vemos cómo ya hay un ensanchamiento y hay un aumento de lo que es el calibre de las asas intestinales. Esto ya nos tiene que llamar la atención. Este paciente ya debe de haber presentado lo que es distensión abdominal, vómitos y sangrado por el recto. Ahora vemos cómo ya evolucionó. Ay, perdón, para que vean bien la evolución normal, un aumento de la dilatación en el abdomen izquierdo y aquí. Por lo regular, la dilatación siempre va a ser un poco uniforme. En este caso se ve asimétrico, pero si se dan cuenta, todas las asas intestinales van a estar comprometidas. O sea, ya en una fase más avanzada, en la cual ya puede haber necrosis de lo que es la pared intestinal, ya va a haber mucha simetría, que ahorita lo vamos a ver para que lo puedan ver, pero vean cómo se observa. En este paciente, pues ya hay aumento del calibre del intestino, hay aumento de la pared y hay neumatosis intestinal. Aquí se puede ver perfectamente cómo el gas diseca lo que son las paredes intestinales y esto es muy importante porque ya te está hablando de una fase avanzada de la enfermedad, pero que hasta el momento, en este caso, todavía no es quirúrgico porque no presenta datos de perforación. Ahorita vamos a ver los criterios que vamos a tomar para que podamos decir que un paciente tiene que seguir con tratamiento médico o quirúrgico. Aquí en este paciente tenemos un patrón gaseoso intestinal asimétrico, como en las radiografías anteriores, donde vemos aquí hay una dilatación, principalmente del abdomen izquierdo, escasez del aire derecho y esas distensiones en el izquierdo. Este paciente, evidentemente, ya pasó por estas fases de la enfermedad, tuvo una dilatación prácticamente simétrica, se hizo asimétrica, y en este paciente, cuando ya empieza a haber acumulación de líquido en lo que es el hemiabdomen derecho o en el hemiabdomen izquierdo, prácticamente esto ya te habla de una necrosis intestinal, ¿vale? O sea, dense cuenta cómo va evolucionando, y cuando ya llegamos a este patrón, una vez pasando por estos, yo puedo decir que aquí hay un sufrimiento intestinal. Este paciente debe tener leucopenia, debe tener trombocitopenia y acidosis metabólica, lo que me traduce a una isquemia intestinal. Y tiene que pasar a quirófano. Eh, Aquí, igualmente, podemos ver, esto no es una como tan importante dilatación. Sin embargo, pues el patrón de migajas de pan, pues ya es más
evidente y pues podemos decir que también ya la enfermedad pues ya está bastante avanzada en este tipo de pacientes. Eh, Aquí igual tenemos que entrenar nuestros ojos y ver, buscar estas líneas, porque muchas veces se pueden confundir con líneas preperitoneales, pero sin embargo aquí podemos ver la pared del intestino y podemos ver cómo el aire diseca lo que son las paredes del intestino. Muy probablemente esto es líquido que está libre, puede ser secundario a una perforación. No hay aire como tal, pero sí hay neumatosis intestinal y líquido libre en la radiografía. Ya cuando hay una fase muy avanzada en la enfermedad, el líquido se puede volver acítico y eso cómo lo vamos a ver. Vamos a ver en la periferia coloración blanca y todas las heces intestinales se van a centralizar. Eso va a ser indicativo de que el paciente tiene una citis secundaria a un proceso isquémico y un proceso inflamatorio abdominal bastante importante. Igualmente aquí vemos cómo hay una dilatación importante de las asas intestinales del hemiabdomen derecho. Vemos cómo hay líquido intraluminal y podemos ver aquí la presencia de gas en cada parte o cada eh, perdón, cada capa del intestino. Y aquí podemos volver a ver lo que mencionábamos, una imagen en doble riel, que vemos la pared intestinal, muy probablemente lo que se disecó fue la submucosa y lo que está disecando pues es la serosa y la muscular, ¿sale? Por eso se retiene ahí el aire por mucho tiempo y se ve nada más pues igualmente la dilatación en el cuadrante inferior derecho y en la neumatosis en el cuadrante inferior izquierdo. Este paciente igual ya pasó por las primeras fases de la dilatación que vimos al principio y la evolución pues ya va marcando una mala evolución, bueno, una progresión de la enfermedad. De igualmente, estos pacientes también presentaron lo mismo, como ya habíamos mencionado, presentan un poco de dilatación en el cuadrante inferior derecho y superior derecho, pero si se dan cuenta, ya prácticamente se ve velado el intestino. Estos pacientes igual presentaron la dilatación progresiva del intestino y posteriormente presentan esta placa. Ya cuando hay esta placa, posteriormente a una evolución como la que vimos al principio, muy probablemente o ya está perforado o hay muchas zonas de necrosis a punto de perforarse. Vean bien, véanlas bien porque muchas veces sí piensan que esto es mejoría, pero no. El paciente empeoró y muy probablemente ya está a punto de la perforación, el choque y la muerte. Igual forma, mira, en la radiografía B podemos ver cómo hay un aumento del perímetro abdominal. Hay líquido principalmente libre y pues prácticamente está velado el intestino, no hay absolutamente nada de gas. Y si vemos acá, a los días no veamos neumatosis, distribución asimétrica del gas, y hay escasez de aire en el cuadrante inferior derecho, con asas dilatadas del lado izquierdo. Este paciente que se metió a quirófano, prácticamente todo el colon estaba necrosado, y esa es una imagen característica. Prácticamente se vela todo el intestino, vemos un aumento de lo que es el perímetro y pues no encontramos absolutamente nada de aire, pues es un paciente que prácticamente ya perdió el intestino. En la radiografía A sí se puede ver un poco de simetría en lo que es la dilatación y neumatosis en el cuadrante inferior derecho. Aquí podemos verlo, cómo se ve la placa. Prácticamente esto pues es de observar muchas radiografías para identificar los patrones y es muy importante el seguimiento, o sea, tomarle radiografías prácticamente diario para ver cómo va la evolución y ver si va hacia la mejoría o va empeorando y progresando. Aquí tenemos igualmente una enterocolitis avanzada. En la radiografía A vemos distensión difusa del intestino y neumatosis, como ya habíamos mencionado tienen que ser revisar muy bien las radiografías a fondo para encontrar lo que es los datos de neumatosis. En este caso, pues tenemos aquí una importante dilatación. Si se dan cuenta, hay un aumento de lo que es la pared intestinal y también tenemos neumatosis en estas zonas. ¿Vale? Una progresión rápida en la enfermedad. Aquí, en la radiografía B y C, si ven cómo evolucionó, cómo se veía, era lo que les manifestaba hace rato. Para llegar a esto, tuvo que haber pasado por esto.
¿Vale? Si ustedes tienen una radiografía de primera instancia así, sin una clínica evidente o unos antecedentes, hay que pensar en otra cosa. Si el paciente evoluciona de esto a esto, prácticamente estamos ante una perforación intestinal secundaria a una isquemia importante y una necrosis importante del intestino. Entonces, vean bien cómo evoluciona, ¿vale? Obviamente, los pacientes que ya presentan neumatosis peritoneal, que es diferente a la neumatosis intestinal, porque ya el aire está completamente fuera de las capas del intestino y ya está en el peritoneo. ¿Cómo lo vamos a buscar? Evidentemente, pues vamos a tener la clínica de una perforación intestinal con datos de un síndrome compartimental abdominal, un abdomen agudo, y hay casos en los cuales, como hay presencias de plastrones o hay casos en los cuales se sella la perforación, la clínica no va a ser muy evidente, entonces nos podemos apoyar con una radiografía, que en este caso es una radiografía lateral. El aire por gravedad pues va a ir hacia arriba, ¿no? Entonces siempre se va a alojar arriba de lo que es el hígado. Muchas veces tenemos una imagen compuesta en la cual pues, las asas intestinales están dilatadas. Pueden ir por acá y darnos una imagen compuesta, que sea aire que está dentro del intestino y nos confunda un poco más. Entonces, si tienen ese problema, yo les recomendaría tomar una radiografía en decúbito lateral izquierdo, ¿sale? Para que el aire vaya atrás del hígado y es así, no va a haber duda alguna de que si hay aire se va a ver negro y se va a ver desplazado el hígado, que prácticamente se va a ver como esto, ¿sale? Como la radiografía que al principio veíamos, el aire va a irse hacia arriba y va a desplazar lo que es la glándula hepática, que se ve muy evidente. Vemos como ya la dilatación no es tan importante porque evidentemente se descomprimió el intestino por la salida del aire y el aire se va a alojar en lo que es la pared posterior o la parte posterior o la fase denudada del hígado. Y así es como lo vamos a ver. Y eso es como neumatosis peritoneal o neumoperitoneo. ¿Mm? En este paciente igualmente presenta una dilatación de lo que es el hemiabdomen izquierdo. Aquí nada más señalamos el neumoperitoneo porque si se dan cuenta, la glándula hepática está desplazada. Se ve igual, se ve prácticamente como si fuera líquido, pero pues es aire. Y este es el ligamento falciforme, estas flechitas, ¿vale? Para que si ustedes lo ven, prácticamente en la mitad de lo que son los lóbulos es el ligamento falciforme, no es un cuerpo extraño ni nada que tengamos que sacar. Actualmente hay artículos nuevos que, aparte de lo que es el seguimiento con gasometrías y con lo que es el seguimiento con la radiografía, eh, ya tomamos en cuenta lo que es el ultrasonido abdominal. Este prácticamente lo vamos a solicitar cuando veamos una evolución tórpida hacia la mejoría y veamos qué es lo que está pasando. Siempre que solicitamos un ultrasonido, tenemos que buscar estas tres cosas. Engrosamiento de la pared intestinal. Si el grosor de la pared intestinal es mayor a 3 milímetros, ahí es indicación de inflamación. Si hay aumento de la cogenicidad del gas en la pared intestinal, vamos a prácticamente dar el diagnóstico de una neumatosis, que prácticamente se va a ver igual. Y esta es la glándula hepática, se va a ver en esta forma. Esta pequeña línea es donde nosotros vamos a observar la presencia de aire que no tendría que haber, ¿no? Y eso es el aire que generan las bacterias que ya pasaron al sistema venoso, como lo explicamos hace rato. Presencia de líquido libre peritoneal, esto va a estar asociado a perforación o una inflamación demasiado importante o una fuga del tercer espacio, ¿no? Eh, y ausencia del flujo en la pared intestinal. Esto también nos ayuda mucho porque podemos medir el flujo que la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior están llevando hacia el intestino. Muy probablemente puede estar disminuido por el simple choque séptico que está presentando el paciente, pero si se le aplica el Doppler a lo que son las asas intestinales, también se puede observar la disminución del flujo o lo que sugiere una isquemia grave. Nosotros para tratar lo que es el paciente con una enterocolitis, tenemos que clasificarlo. Obviamente ya tenemos los antecedentes de un paciente prematuro, ya conocemos la fisiopatología, ya sabemos que se trata de un choque y tenemos que ir evaluando en qué fase se encuentra la enfermedad. En un paciente que se encuentra en sospecha, que tiene un estadio 1 de la escala de Bell modificada,
pues vamos a tener los datos típicos, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado, inestabilidad térmica, o sea, las distermias, apnea, va a tener la bradicardia y el letargo. Va a haber distensión abdominal, retención gástrica, los vómitos, sangre oculta en heces y a la radiografía pues va a estar prácticamente normal, ¿no? Por eso lo vamos a dejar como un estado de sospecha. Ahora, lo que se va a agregar y lo que vamos a encontrar en un estadio 1B va a ser la hematoquesia. Ya cuando nosotros evidenciamos el sangrado por el recto, pues ya sabemos que va a estar en un estadio 1B, que es lo que se agrega a diferencia del 1A. Ya cuando vamos a una confirmada, que va a ser entre leve y moderada, que va a ser la A o la B, pues ya los signos abdominales, pues ya prácticamente va a haber ausencia total de los ruidos intestinales, va a haber aumento del dolor a la palpación o modificaciones en el estado cardíaco del paciente a la manipulación del abdomen. Va a haber en la radiografía, ya vamos a obtener lo que son dilataciones de las asas y podemos observar en este caso neumatosis intestinal. Ya en un paciente que a esto se le agrega trombocitopenia y acidosis metabólica, ya sabemos que es una 2B, ¿sale? En los pacientes que ya presentamos disminución de lo que es el recuento plaquetario, más la acidosis metabólica que ya habíamos mencionado en la tríada letal, pues ya prácticamente vemos que la enfermedad está avanzando, ¿no? En la radiografía vamos a encontrar líquido libre o ascitis o líquido acítico. Ya para los estadios mucho más avanzados, que en este caso serían severos, que ya sería la 3A o la 3B, que prácticamente nosotros como cirujanos tomamos en cuenta esto para decidir el tratamiento quirúrgico, ya el paciente pues va a presentar perforación intestinal en la más severa, en la B, que es prácticamente es la indicación quirúrgica o neumoperitoneo. Y en la 3A, pues lo único que se va a agregar, pues ya es el recuento leucocitario y vamos a tener ya los datos de choque, ¿no? Ya vamos a tener hipotensión, bradicardia, apneas, CID, acidosis mixta y aquí se agrega lo que es la neutropenia. Aquí está la triada que mencionábamos, que tenemos que ir a buscar en todo paciente que sospechemos enterocolitis, que va a ser la leucopenia, o en este caso la neutropenia, la acidosis y la trombocitopenia. Una vez que nosotros encontremos estas tres cosas, ya estamos a nada de que el paciente se, se complique. En cuanto al tratamiento, pues la reanimación, según bueno, el estado del paciente, la reanimación hídrica, tiene que estar en ayuno. Hay que colocar una sonda orogástrica a derivación, la cual tiene que ser de calibre mínimo de 10 hasta 12. Yo sé que es un poco traumático, pero muchas veces he encontrado niños con sondas que son del 5 o del 10, que prácticamente no sirven de nada, no descomprimen nada. Tiene que ser una sonda que permita la descompresión gástrica y le ayude al intestino a descomprimirse. Eh, ya habíamos mencionado el control estricto de los líquidos para evitar que el paciente se encharque y el intestino no se dilate, no tenga fuga al tercer espacio y nos genere una perforación espontánea. La alimentación pues se tiene que depletar y tiene que ser nutrición parenteral. Los antibióticos tenemos que pensar principalmente en, ya sean en gram positivos, gram negativos y anaerobios. Con lo que empezamos, pues siempre para cubrir los gram positivos sería ampicilina para cubrir enterococos o estreptococos. Los gram negativos como E. coli, Clostridium difficile y Klebsiella, podemos utilizar lo que es gentamicina o amicacina. Y en los pacientes que ya tienen una enfermedad grave o antes de una evolución tórpida, podemos agregar metronidazol o clindamicina para cubrir lo que son anaerobios. De acuerdo a la evolución y conforme vaya mejorando o empeorando nuestro paciente y de acuerdo a los cultivos que ya tomamos, pues tenemos que redirigir el tratamiento. Si encontramos microorganismos que son resistentes, podemos utilizar lo que es meropenem o hasta tazobactam, ¿sale? Pues hay que corregir las anomalías detectadas, prevenir el choque, como ya habíamos mencionado, que al final todos van hacia el choque séptico, la corrección de la acidosis, soporte de la apnea, control, soporte ventilatorio y lo importantísimo, el manejo multidisciplinario, ¿sale? El neonatólogo, el cirujano pediatra, el infectólogo y el gastroenterólogo, pues son prácticamente los que van a estar al pendiente del niño, incluso hasta el pediatra y tiene que ser en conjunto. Siempre valorar diariamente, incluso hasta 3 veces al día, este paciente, porque la evolución es tórpida, puede ser muy tórpida y puede ser muy dinámica. Entonces, en cualquier momento este paciente se complica.
Hay que ajustar el tratamiento en base a la respuesta clínica y ahorita vamos a ver unos criterios para que nosotros tenemos que buscar para ya decir que la enfermedad está remitida y podamos iniciar la alimentación. De acuerdo también a la clasificación que vayamos a tener, cuántos días de tratamiento le vamos a dar, ¿no? De 20 al 50% de los recién nacidos con enterocolitis necesitan el tratamiento quirúrgico. La indicación quirúrgica más frecuente es la perforación intestinal que se manifiesta por neumoperitoneo. Sin embargo, como les mencionaba, pues diariamente tenemos que estar evaluándolo, ¿no? Si ya tiene un tratamiento prácticamente 3, 4 días que no mejora, que ven que la distensión continúa, que el paciente pues prácticamente no tiene una buena evolución, hay que pensar también en que ese paciente puede tener una perforación intestinal ya sellada, que esté generando una contaminación abdominal, pero que no está evolucionando, pero sigue la contaminación. Entonces, hasta que nosotros no quitemos esa contaminación, el paciente nunca va a mejorar. Entonces, esto también puede ser criterio para pasar al paciente a una laparotomía exploradora y ver qué es lo que está pasando, porque hay que controlar lo que es el foco de contaminación para que el paciente no entre en ese círculo vicioso de choque séptico y al final pues muera, ¿no? De acuerdo a los estadios, 1A, 1B, pues el ayuno se puede prolongar hasta los 7 días, ayuno por 4 días, la sonda orogástrica, líquidos a requerimiento y la antibiótico-terapia empírica, ¿no? La ampicilina, la metacina o la gentamicina, como ya habíamos mencionado. En el estadio 2A o B, es el ayuno pues igual, ¿no? De 7 a 14 días, mismas medidas del estadio 1, más la nutrición parenteral y la corrección de las anomalías detectadas. Ya en un estadio 3, pues lo señalado, aquí ya prácticamente pues vamos a estar en un estado de choque importante, va a requerir soporte ventilatorio, hemoderivados y bicarbonato, entre otras cosas, ¿no? Pues hay que corregir la glicemia, hay que corregir varias cosas y ayudar a ese corazoncito a que mejore y que reperfunda, ¿no? Y el estadio 3B, pues prácticamente es indicativo de una laparotomía exploradora y lo que resulte de ella. ¿Qué podemos encontrar? Ya cuando el paciente necesite una laparotomía exploradora, si el paciente está muy inestable y está sangrando, no está apto para pasar a quirófano, lo que se puede realizar es una colocación de un drenaje percutáneo. ¿Qué va a ayudar en esto? Obviamente, pues el abdomen está restringiendo ya sea los vasos sanguíneos que están dentro del abdomen, como también está restringiendo el tórax. Entonces, nosotros al descomprimir el abdomen, vamos a ayudar a que reperfunda o que mejore las condiciones generales y en ese momento lo pasamos a quirófano. De acuerdo a lo que encontremos, es lo que vamos a decidir, qué es lo que se le va a realizar al paciente. Si encontramos un paciente que tiene el intestino muy comprometido, mayor del 50%, hay parches isquémicos sin perforación, pero hay parches isquémicos blancos, lo más seguro es que ese paciente se vaya a quedar con abdomen abierto. ¿Por qué? Porque al estar tan mal, la zona isquémica del intestino no está bien delimitada. Entonces, tú le ayudas descomprimiendo el abdomen, lo regresas a quirófano, buscas compensar lo que es la acidosis metabólica, las distermias y la coagulopatía, y cuando tengas esa estabilidad, lo puedes volver a meter. Y estoy seguro que los parches que tenía se van a delimitar a muy pocos. ¿Por qué? Porque se va a delimitar ya el cuadro, y en caso de resección o que tengas que resecar, ya no vas a tener que resecar todos los parches que viste en una primera cirugía, sino nada más los que ya se delimitó, que va a ser mucho menor. Ahora, de acuerdo a lo que encontremos, si encontramos una perforación, lo que se puede hacer es realizar una enterotomía formal, donde está el sitio de perforación, y hacer un control de daños, nada más ocluir lo que son los dos estomas o los dos cabos que nosotros abrimos, dejarlo con abdomen abierto, que mejoren sus condiciones, porque va a mejorar porque el foco de contaminación ya lo controlaste. O sea, prácticamente ya no vamos a entrar en ese círculo vicioso del que tanto estamos hablando y el paciente va a mejorar y en un second look lo metes a una revisión en unas 72 horas, revisas cómo está ese intestino y puedes hacer dos cosas: descomprimir completamente tanto anterógrada como retrógrado y sacar dos estomas hacia el abdomen para disfuncionalizar el intestino distal, o si ya se delimitó muy bien la infección, que va a ser raro, puedes realizar una reconexión intestinal, pero pues prácticamente eso no lo hacemos porque el estado inflamatorio no te va a permitir que la anastomosis pegue y se va a volver a abrir. Entonces, prácticamente lo que hacemos es dejar los derivados y con eso mejoran muy bien lo que es la, la evolución del paciente.
Ya cuando pasamos por todo, ¿no? Ya le dimos manejo, sabemos que en este paciente pues tal vez no se operó o sí se operó, pero pues prácticamente para ya pensar en la mejoría o el inicio de lo que es la vía oral, tenemos que ver que el proceso agudo o los datos de inflamación ya retrocedieron, así como la clínica del paciente pues ya mejoró, ¿no? Ya no tiene los datos de choque, ya no hay distensión abdominal, ya no tiene residuo, no hay vómito. A la exploración física el abdomen se encuentra blando, está depresible, no encuentras masas. Y lo más importante es que auscultes movimientos intestinales. Si no encuentras movimientos intestinales, te tienes que esperar hasta auscultarlos para que no volvamos a caer en lo mismo, porque si le das de comer a un abdomen que no está bien, pues vas a generar una éstasis de la comida y eso va a generar una proliferación bacteriana y vamos a regresar a lo mismo. ¿Sale? Todos los datos de sepsis e inflamación tienen que estar prácticamente remitidos para nosotros pensar en darle una alimentación que puede ser de los 7 hasta los 14 días posterior a un cuadro. ¿Vale? Como ya habíamos mencionado, la única indicación absoluta pues es el neumoperitoneo. Eh, Hay algunos autores o algunos médicos que ya cuando ven en una radiografía o ven en una evolución radiográfica una fija, ya mencionan que es una indicación quirúrgica. Nosotros no lo hacemos así, prácticamente lo que esperamos es encontrar el neumoperitoneo, porque muchas veces el paciente sí se dilata lo más que se puede, pero empieza a mejorar. Y hemos tenido estos pacientes que están a punto de la perforación, pero no llegan a la perforación y la recuperación es prácticamente al 100%. Ya de acuerdo a lo que la evolución posterior, pues ahorita vamos a hablar de ello, pues sí se encuentran otras cosas, pero pues lo que nosotros intentamos o tratamos de hacer es no tocarlos antes de tiempo, ¿sale? La laparotomía con resección de intestino, pues tiene que ser necrosis. O sea, si nosotros entramos al abdomen y vemos una necrosis importante o parches isquémicos blancos, ese intestino lo tienes que sacar. ¿Vale? El intestino blanco o los parches isquémicos blancos es necrosis ya de días. Y ese intestino es un foco de infección, entonces no lo puedes dejar, no le puedes dar chance. Si tú encuentras eso, se tiene que resecar, dejar abierto al paciente y lo vuelves a meter en 1 o 2 días después, ¿sale? O dejarlo con estomas. Y pues el objetivo en una enterocolitis necrosante, que ya es un manejo quirúrgico, es evitar el síndrome de intestino corto, que en un paciente neonato tenemos que buscar no dejar un intestino menor a 30 o 50 centímetros. Si dejamos menos de este intestino, o sea, si dejamos 30, 20 centímetros, el paciente ya tiene el diagnóstico de un intestino corto y pues ya es una comorbilidad y es un tema muy aparte, ¿no? Es un paciente que lo vas a tener que vigilar muchísimo tiempo, si no es que toda su vida, y pues no va a tener una vida prácticamente normal, ¿no? Aquí vemos una imagen en la cual estos son los parches que les menciono, estos parches blancos. Si se dan cuenta, se puede ver igual, pero esto no es igual, esto es una isquemia, pero no hay necrosis como tal. Este es prácticamente necrótico, esto está a punto de la perforación. Y pues este paciente se diagnosticó con una enterocolitis necrosante, pues total, ¿no? Cuando tú encuentras eso, pues prácticamente la evolución es muy mala, no le puedes quitar el 100% del intestino. Entonces estos pacientes lo que hacemos es cerrarlos y pues prácticamente entran a cuidados paliativos. De acuerdo a las complicaciones, pues obviamente pues la sepsis neonatal, en los pacientes que no tienen indicación quirúrgica y tú los metes a quirófano, pues obviamente hay una movilización de la carga bacteriana, ¿no? O sea, mueves el intestino, hay una movilización y generas un choque séptico secundario a la movilización que generas. Por eso tratamos de evitar a toda costa que el paciente entre si no tiene una indicación precisa de tratamiento quirúrgico, ¿sale? Obviamente, pues va a generar en el estado de choque, en la fase de aceleración, una insuficiencia multiorgánica en casos muy avanzados y, pues, como ya habíamos mencionado, sí el 50% de los pacientes va a terminar en un manejo quirúrgico, pero pues tenemos que evitarlo a toda costa. Las complicaciones a largo plazo, como ya habíamos visto, síndrome de intestino corto, aparte de lo que ya les había dicho en un paciente, también otra definición es que el 75% del intestino lo dejas disfuncional o resecas el 75%, lo que va a traer otras complicaciones y como consecuencia, pues mala absorción intestinal, ¿no? Las dificultades nutricionales, evidentemente por el síndrome de intestino corto, que va a repercutir en lo que es el crecimiento y al final el neurodesarrollo del paciente.
Y pues prácticamente es todo sobre la enterocolitis necrosante. No sé si tengan dudas, no sé si me expliqué bien, quieran hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la ponencia, doctor. Hay una serie de preguntas en el chat y las voy a ir leyendo. Ajá. Ponen, buenas noches, magnífica exposición. Una pregunta en enterocolitis confirmada, ¿cuándo iniciar la alimentación y a qué volumen? Por lo regular, la alimentación tiene que ir de 20 mililitros kilogramo día y en aumento. No le puedes dar más de esto porque mucho líquido hacia el intestino va a generar una mala absorción. Hay que recordar que el intestino es inmaduro, no tiene la capacidad de absorber los nutrientes a la primera porque es un tejido inflamado y tarda inflamado de 7 a 14 días posterior. Por eso la alimentación tiene que ir poco a poco con un estímulo literal pequeño. No le puedes dar Oh. completamente lo que tiene y para no generar la recidiva de la enfermedad. Y la indicación de iniciarlo, como ya lo habíamos dicho, tienes que esperar a que las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, ya sea tanto manifestaciones hemodinámicas respiratorias y gastrointestinales, estén completamente depletadas y que ya no tengas gasto por la sonda orogástrica ni biliar, ni residual, ni en pozos de café, no haya sangrado por abajo y el abdomen esté prácticamente normal, tengas peristaltismo, ya cuando lo tienes así, puedes iniciar la alimentación. El tiempo que te esperes, ¿eh? O sea, no tiene que ser ya porque el libro dice que es a los 7 días, no. Si el paciente no está bien, te tienes que esperar a que la clínica te diga que inicias la alimentación. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo indicarías estar con este volumen en vigilancia de la tolerancia? Pues prácticamente vas a llegar en, ¿qué será? 5 o 7 días al volumen que le toca. Si tu paciente aumentas la toma y el paciente se distiende, te Ujú. regresas al anterior y así, y ahí te quedas hasta que lo tolere. Y por lo que hemos visto, dura entre máximo 2 semanas ya para darle una alimentación normal. Ok. Y ponen también al estar en condiciones gastrointestinales, ¿con qué tipo de alimentación enteral se recomienda? ¿Leche Pues materna contra leche materna. extensamente hidrolizado o cualquier tipo de fórmula? O en Mm, caso de no tener leche materna disponible, ¿cuál sería la recomendación? Siempre nosotros recomendamos leche materna, porque Ok. prácticamente es la que lo va a proteger, le va a reducir los riesgos al inicio de la alimentación. Si en dado caso no tenemos, nosotros recomendamos empezar con una extensamente hidrolizada que le permita al neonato absorber los nutrientes y no le sea tan difícil al intestino metabolizar lo que es la leche. Ya Ok. conforme vaya evolucionando, pues la vamos modificando y la vamos aumentando. Oye, y en caso de que sea leche materna la que está disponible, ¿se recomendaría, qué tan recomendable sería darle a la madre alguna dieta de eliminación? Porque todavía hay paso de la proteína de la leche de vaca. Pues mira, en nosotros bueno, en particular en nuestro hospital, nosotros Ujú. no indicamos ninguna dieta especial, Ok. sino normal, o sea, lo que se le administre la leche materna pues no hemos tenido ninguna complicación hasta ahora. No sé, ¿ustedes lo realizan? No, o sea, ¿No? realmente no, pero al usar la fórmula extensamente hidrolizado que tiene un peso proteico muy bajo, Ajá, ajá, y que hace también que el metabolismo y este proceso de absorción pues no sea tan complejo para este sistema así es. gastrointestinal y herido. Por eso es que es una pregunta que se me ocurre, no la Ok. escribí, pero al Ah, ok. tener un peso molecular muy grande de kilodaltons de la proteína de la leche de vaca que llega a consumir la madre, pues pasa también a Sí, través del claro, humano. exactamente. Entonces, no, hasta el Pues momento sí, no. sería
O sea, tiene mucha lógica lo que dices. O sea, porque prácticamente al pasar le estás dando ese intestino lastimado Ujú, mucho en qué trabajar. Estamos ujú. exigiendo demasiado. No hemos tenido esa complicación hasta ahorita, pero sí es algo de pensarse. Sí, y además de que más adelante estos pacientes, ya en su fase de recuperación, tienden a presentar también complicaciones, ¿no? A Así largo plazo es, gastrointestinales. exactamente. De hecho, hay un estudio nuevo que se hizo en la Universidad de Barcelona, donde están siguiendo a los pacientes con enterocolitis, porque la verdad a los pacientes pues no, como tal si evolucionan bien, no los seguimos tanto tiempo nosotros como cirujanos. Ellos lo que hicieron fue, después del alta, los mandaron a traer 3 meses después y les hicieron un colon por enema. Y encontraron en un 40% de los casos que los pacientes que cursaron con una enterocolitis a partir de la 2B, por la clasificación de Bell, presentaron estenosis, ya sea en ileón terminal o en colon transverso. Entonces, ese tipo de complicaciones también son pacientes que tuvieron y van a regresar con esas complicaciones. No lo seguimos como tal, que yo creo que sería también bueno hacerlo, porque muchos pacientes pues van y ya no regresan, ¿no? Y siguen viviendo así con su estreñimiento, con los vómitos, intolerancia a la alimentación. Entonces, Claro, sí sería bueno realizar un seguimiento de esos niños. sí. Ok, y dentro de la profilaxis para enterocolitis, aparte de la lactancia materna, ¿qué papel tienen los pre y probióticos? Eh, por lo regular no los utilizamos, sino los utilizamos ya cuando se diagnosticó el cuadro. Como tal, no indicamos probióticos, no es algo que sea como una práctica diaria, sino pues nada más la lactancia materna, que es lo que al 100% eh, ¿cómo se llama? Promovemos, Claro. promovemos la lactancia. Pero sí, Sí, y probióticos además no, de que también tiene sus propios pro y prebióticos la leche exactamente, humana, ¿no? exactamente. Y Eh, no es bueno meterle más cosas sí, o cosas que lo puedan contaminar. claro, de acuerdo. El uso de dopamina en enterocolitis 1A con la finalidad de mejorar el flujo esplácnico está indicado. Mira, hay artículos que mencionan el uso de dopamina, sin embargo, la dopamina también está, bueno, también hay estudios que reportan que generan un consumo de oxígeno y generan un aumento del lactato per se al manejo, ¿no? Sí está indicado como tal, porque sí mejora la perfusión, pero también confunde un poco en el cuadro, porque como es hiperlactatémica y consume oxígeno, también puede generar un poco de isquemia a ese nivel. Y no, como tal no lo indicamos en un manejo de una 1A o 1B. Claro, y bueno, yo hablando desde la perspectiva como neonatóloga, pues Ujú, como tú dices, no es inocuo el uso de ujú, aminas. así es, Entonces también esto puede incrementar el gasto cardíaco y también puede comprometer el exacto, flujo mesentérico. exacto, Entonces hay que usarlas siempre y cuando tengan una indicación muy exacto, una médica, indicación, ¿no? exacto, así es, sí, 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 porque al final de cuentas la fisiopatología te habla de una isquemia a nivel de la circulación explácnica. Entonces, si tú utilizas aminas nada más para tratar de mejorar el flujo, muchas veces aumentas lo que es el sistema de compensación del aumento de las resistencias vasculares y generas una isquemia tanto a los órganos esplácnicos como al riñón. Sí, y también echar mano de los equipos, ¿no? No Así es, invasivos que podemos usar, ¿no? Uno, el así es, ultrasonido que lo comentaste, y dos, exacto. también recomendaría el uso de NIRS Así, exactamente. y colocarlos en estos órganos para poder detectar oportunamente Sí, alguna claro, alteración del flujo para de manera monitorizarlos inmediata. adecuadamente. Y en cualquier cambio del flujo, pues ya hay que valorar Claro. la intervención que necesitamos. Y tenemos una última pregunta. Como Ujú, comentó usted que ampicilina cubre el espectro en principio, al igual que ajá. los aminoglucósidos y metronidazol o clindamicina, ¿existe alguna contraindicación para iniciar con las siguientes líneas en caso de tener una evolución rápida hacia el estado de shock?
Generalmente, la recomendación es ser agresivos con antimicrobianos Ujú. de amplio espectro, pero ante las características de la microbiota existe controversia. No, mira, si el paciente ya, como les mencionaba, es muy dinámico, ¿no? O sea, no siempre va a empezar una evolución del uno a 1B. Del uno a se puede ir al 3. Entonces, si tú ya estás sospechando en que con los antibióticos de primera línea no lo vas a alcanzar, sí puedes empezar con antibióticos de mayor espectro. Y pues está súper indicado para el manejo de la sepsis. Entonces, sí, sí se puede empezar con antibióticos de mayor espectro, si igualmente tiene que ver la flora normal del centro donde estás, ¿no? Si tú tienes una infestación de alguna bacteria que es multiresistente y sospechas que tu paciente está infectado con eso, puedes iniciar con el antibiótico de amplio espectro sin problema. Ok. Bueno, parece que son todas las preguntas, doctor Ecosio. Yo le Ujú. agradezco infinitamente su disponibilidad y con este tema cerramos este mes tan importante para todo pediatría, que es una población muy vulnerable, que son los prematuros. Así es. Pues Muchas muchísimas gracias gracias, ¿eh? y buena noche a todos. Igualmente, hasta luego.